Bienvenidos, saludos a todos mis estudiantes de manera virtual y presencial. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 7 de Comercio y Competitividad. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy se llama Seguros y Fianzas. Recordando la sesión anterior, muchachos, y dando continuidad, en la sesión anterior estábamos hablando de lo que son los fletes y transporte en el comercio internacional. El flete internacional en el ámbito del comercio internacional, ¿qué me supone? Pues el alquiler de una parte o la totalidad del espacio del medio de transporte. El término flete internacional decíamos que lo utilizábamos tanto para el transporte marítimo como para el aéreo. Por tanto, el flete será el importe económico fijado por quién, por la naviera o una compañía aérea, que el cargador deberá pagar por el transporte en barco o avión de una mercancía. ¿Y cómo decíamos que se fijaban los fletes? Pues el flete se basaba o se determina generalmente en función del peso, del volumen, de la carga, ¿verdad? Ok, después de haber recordado rápidamente la sesión anterior, vamos a ver lo que son los seguros y fianzas. Y decimos que, un momento que esto... Y decimos que la seguridad es un factor primordial en el transporte de mercancías. La planificación y la ejecución de una operativa debe de garantizar que la preservación de la carga desde su recogida hasta su entrega. La mayoría de las empresas en la cadena de suministro que facilitan el movimiento de mercancía, estas operan bajo condiciones que limitan sus responsabilidades en caso de pérdida, daño o demora. Esto proviene de las convenciones internacionales ratificadas y de las condiciones comercialmente pautadas por la empresa. Recuerden que en el caso de la modalidad virtual les mandé a investigar acerca de los Incoterms y cuáles eran los diferentes grupos y hasta dónde llegaba la responsabilidad de un daño o el traslado de una mercancía que pasaba si se dañaba cuando la estaban en el momento del embalaje, igual a la modalidad presencial, pues vamos a hacer una exposición de esto en la siguiente sesión. Entonces, la mercancía pasa por todo un proceso, ustedes ya saben. La identificación de la carga, el embalaje, el desplazamiento de esta, la descarga, el almacenamiento y la entrega. El riesgo comienza. ¿Desde dónde ustedes piensan que comienza el riesgo? Desde el mismo instante que inicia el proceso de embalaje. De ahí la importancia de asegurar la mercancía para evitar pérdidas económicas. Una póliza de seguro de carga típica cubre bienes en tránsito terrestre, marítimo o aéreo. Cada tipo de transporte tiene sus propios riesgos. Las empresas de carga, en su forma simple, proporcionan cobertura contra daños accidentales y otros riesgos. Bien, entonces, cuando el exportador y el importador hacen acuerdos comerciales con diferentes países, ellos buscan que minimizar los riesgos o bien cubrirlos. Al momento de exportar, es necesario conocer muy bien la situación económica, política y social del país. Ya vamos a ver por qué. Vamos a clasificar los diferentes riesgos y los diferentes peligros que hay en el transporte de una mercancía. Entonces tenemos el primer peligro. Y dentro del primer peligro tenemos el peligro originado por la interferencia humana. ¿Y ustedes qué creen que es el peligro originado por la interferencia humana? Bueno, podemos decir, por ejemplo, el robo, la piratería, los accidentes por negligencia del transportista, la manipulación defectuosa. Todos estos riesgos tienen en común la concurrencia de la acción individual del hombre en la realización del riesgo, intencionales o dolosos, o asaltos, piratería, baratería del capitán, y no intencionales o negligentes puede ser los accidentes en operaciones de carga y descarga y la manipulación defectuosa o el uso inadecuado de la maquinaria.
Posteriormente encontramos los peligros propios o inherentes del medio. Y cuando nos referimos al medio, recuerden que esto es a los diferentes medios de transporte, los cuales podrían ser. ¿Cuáles serían los peligros propios? Cuando nosotros estemos transportando una mercadería, sea por vía marítima, aérea o terrestre, las tempestades, los naufragios, los vuelcos, las colecciones, accidentes, sin negligencia del transportista. Esto no tiene nada que ver con la acción humana, son factores externos que nosotros no podemos controlar. Ni el exportador, ni el importador, ni la agencia transportista. Entonces, dentro del transporte marítimo, tenemos qué riesgos: el naufragio, la varada o embarrancada, abordaje o colisión, la colisión intencionada. En transporte aéreo, caída de la aeronave. En transporte terrestre, el vuelco, choque. En cualquier medio de transporte, incendios o explosiones. Luego tenemos los peligros derivados de la naturaleza de la mercancía. Recuerdan también en la sesión anterior que explicábamos los diferentes tipos de mercancías según su naturaleza, porque es importante conocer la mercancía para saber qué tipo de transporte vamos a utilizar. Entonces, aquí vamos a hablar del peligro. Los incendios de mercancía, inflamables, explosiones, fuga radiactiva de mercancía radiactiva, oxidación, herrumbre. Todos estos riesgos tienen en común su total vinculación con la naturaleza de las mercancías aseguradas. Posteriormente tenemos, aquí tenemos los choques, ¿verdad? Los peligros originados por la interferencia humana. Está doble esta. Bien, vamos acá. Los riesgos políticos sociales. ¿Y qué son los riesgos políticos sociales? Por eso tenemos que saber muy bien cómo está la situación política dentro de un país, ¿verdad? Las guerras, las huelgas, los tumultos populares, riesgos de guerra civil e internacional, pronunciamientos militares, rebeliones, revoluciones, huelgas, motines, tumultos populares. Todos estos riesgos tienen en común la concurrencia en la acción colectiva del hombre en la realización del riesgo. Partimos por los riesgos legales. Y como riesgos legales tenemos los cambios de leyes que alteran reglas anteriores, pueden obstaculizar o estropear una operación comercial. ¿Qué quiere decir? Un cambio en el contrato o en las leyes del país exportador y no lo hicieron saber con anticipación, entonces tenemos que tener un seguro o una cláusula dentro del seguro que contemple estos riesgos. Posteriormente vamos a los riesgos comerciales. Y cuando nosotros hablamos de riesgos comerciales, son los costos de cuarentena, pérdidas del mercado, diferencias de precios, pérdidas de intereses y beneficios. Todos estos riesgos tienen en común su total vinculación a acciones comerciales referidas a las mercancías aseguradas. Las cuarentenas, ¿qué me implican? Paralizaciones de mercancía en la aduana de destino. Como es obvio, las cuarentenas me van a generar retraso en la entrega de las mercancías a los importadores, con el siguiente perjuicio para ellos. Dicho perjuicio en último extremo puede llegar a concretarse en la pérdida de los clientes a quienes se pretendía vender las mercancías importadas. Estos riesgos, pese a ser la consecuencia de pérdidas o daños sufridos por las mercancías durante el transporte internacional, no suelen ser objeto de cobertura en las pólizas de seguro de transporte internacional. Es más, los riesgos comerciales figuran entre los riesgos excluidos en todas las modalidades de seguro de transporte internacional. El impago en el riesgo comercial por excelencia es
Es el riesgo comercial por excelencia. Se produce cuando el comprador, después de recibir la mercancía, no cumple con su obligación de pago. A los riesgos políticos, y dentro de los riesgos políticos llamamos riesgo político a las diferentes causas donde la empresa no puede intervenir. O sea, guerras internacionales, ahí no podemos, ¿verdad? Falta de pago por decisión del gobierno, averías de las mercancías, objeto de las transacciones debido a circunstancias políticas ocurridas en el país. Ok, vámonos a los riesgos financieros. Este es el peligro que existe de que se realice una operación financiera que genere consecuencias negativas de una empresa. Posteriormente tenemos el riesgo crediticio, es el peligro que existe de que el importador o deudor no realice el pago de las mercancías exportadas. Este tipo de riesgo es muy común dentro de las negociaciones internacionales. Este tiene que ver mucho con el riesgo comercial. Posteriormente tenemos al riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Se da cuando se presenta un cambio o variación en el precio de una mercancía a la hora de pasarlo a otra moneda. O sea, me revela el nivel de riesgo de inversión existente con un país emergente que puede verse impedido de responder a sus compromisos de derecho externo. El riesgo país es un indicador económico utilizado por los inversores al momento de calcular el éxito de su proyección de inversión. Dentro de los factores de riesgo país tenemos el nivel de déficit fiscal, o sea, mis ingresos menos gastos, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la relación que está entre los ingresos de un país y su deuda externa que ésta tiene, la consistencia de las diferentes políticas macroeconómicas, el grado de apertura comercial y financiera que se tenga, el grado de diversificación de las exportaciones. Dentro de los factores sociales que me influyen en el factor de riesgo país, tenemos las turbulencias políticas, las presiones políticas sobre el gasto público, factores institucionales, la solidez y credibilidad de las instituciones, estabilidad jurídica y tributaria y seguridad pública. Chicos, pongan atención a esto. De hecho, en la tarea de esta sesión yo les dejé un enlace. Es el análisis de riesgo país de Nicaragua. Ustedes me van a hacer un resumen de esa lectura. De acuerdo a los factores que les acabo de explicar anteriormente, ustedes van a ir explicando cómo está Nicaragua actualmente. Bueno, no es tan actual, es del 2020 esa lectura, pero no está tan mal, ¿verdad? Porque apenas estamos a mitad del año 2021. Perfecto, continuemos. Continuando, vamos a ir con las pólizas de seguro. ¿Y qué creen ustedes que son las pólizas de seguro? Entonces, vamos que las pólizas de seguro van desde la cobertura de responsabilidad civil a la protección de los profesionales que se ocupan del traslado de la carga, de los propietarios, de los propietarios de la mercancía y de las personas que participan como auxiliares en los servicios de transporte. Entonces, tenemos que el seguro del comercio internacional en sí mismo constituye una forma de ¿qué? De gestión de todos los riesgos que les acabo de explicar, que podría resumirse en pagar una cantidad cierta a un tercero para que se asuma un determinado riesgo en nombre del contratante de seguros para mi exportación. No hay que olvidar que el propósito principal del comercio internacional es intercambiar bienes. ¿Para qué? Para obtener una ganancia. Y esto puede no ser posible si las mercancías se pierden. Miren como en el caso de la foto.
o son robadas antes de llegar a su destino. Por eso, la finalidad de las pólizas de seguro de transporte es cubrir las mercancías contra los diversos riesgos que pueden afectarlas durante su traslado de un lugar a otro y además durante determinados periodos, ya sea la estancia o situaciones, maniobras de carga, descarga relacionadas con el transporte. Entonces, existe una amplia variedad de tipos de seguros para la exportación o importación, con coberturas tan variadas como las coberturas de seguro para compensar las cláusulas de responsabilidad limitada. ¿Qué me quiere decir? Los servicios de transporte que operan servicios de carga aérea y marítima no cubren ampliamente su envío mientras están en tránsito. Por lo general, no me cubren desastres naturales y además tienen responsabilidad limitada, lo que significa que realmente el contratante no recibirá el valor total de su envío si realmente sucediera lo inevitable. Esto significa que para evitar incurrir en pérdida en caso de desastre es mucho más barato y más conveniente obtener cobertura de seguro para los envíos. Tenemos los seguros que ayudan a reducir la probabilidad de pérdida. Este tipo de seguro para la exportación funciona tanto en el caso del exportador como del importador. El aseguramiento de una forma de control adicional. Si bien el emisor de un envío puede afirmar que ha pagado su seguro, la mejor manera de ejercer un control total es asumir la responsabilidad personalmente. Esta es una única forma de garantizar que la valoración de los bienes se realicen correctamente y que los términos del paquete de seguro sean realmente viables. Perfecto. En la imagen tenemos lo que deben de contener las pólizas, ¿verdad? Y tenemos pues que dentro de las pólizas deben de tener el nombre y domicilio de las partes contratantes, asegurado y compañía aseguradora, la descripción detallada de los bienes asegurados. ¿Qué me quiere decir? La mercancía que vamos a trasladar, la cobertura de riesgos. ¿Cuáles son las circunstancias previstas en las cuales se podrán ejecutar lo establecido en la póliza? O sea, qué tipo de riesgo comercial, financiero, político, riesgo de país, por catástrofe, etcétera. El monto de la prima pagada, los deducibles, la suma de dinero que la compañía de seguro no indemniza en caso de siniestro, el valor asegurado, el beneficiario, la vigencia del seguro al momento de partir, del cual se garantiza el riesgo, y la duración de la protección. Luego, posteriormente pasamos a los diferentes tipos de pólizas y tenemos las pólizas abiertas. Estas me cubren una cantidad fija correspondiente al valor determinado. O sea, la mercancía a transportar en más de un viaje con una prima mínima revisable anualmente en función del valor del volumen contratado. Posteriormente tenemos las flotantes, o sea, las pólizas de abono o flotante. Ofrece al asegurado la ventaja de tener abiertas sus expediciones desde el momento en que entra en riesgo para asegurar a priori las cargas. El asegurado notifica a la aseguradora con antelación cada expedición. La aseguradora da cobertura automáticamente a las mercancías, siempre y cuando se cumplan las condiciones estipuladas por el servicio. Tenemos las pólizas de término forfait. Cubre el riesgo hasta un límite máximo de valor de todas las expediciones realizadas por el medio de transporte señalado en el momento de suscribir el seguro durante un periodo de tiempo convenido y con independencia del número de viaje. Y tenemos las pólizas por viaje. Cubre determinado envío de transporte de mercancía, pudiendo hacerse extensivo a buques, vagones y aeronaves. Bien. Y entonces, ¿por qué creen ustedes que se dan los riesgos?
o, o los accidentes, porque no se revisan los camiones, porque no se revisa la maquinaria, por la manipulación del hombre. Son tantos factores, pero esos son los más importantes, ¿verdad? Un, una mala maniobra en el mar, impacto. Entonces dice que también tenemos otro factor por un embalaje deficiente, por un manejo inadecuado del equipo, por movimiento brusco, por un arrastre inconveniente, por estiva y desestiva incorrecta en la carretera, pueden ser por daños en el momento de acoplarse los furgones o vehículos de remolque. En las curvas se pueden presentar ladeamientos y movimientos bruscos, así como el acelerar o frenar presurosamente. Dentro de las partes del contrato del seguro del transporte tenemos 4 elementos principales que son la aseguradora, el asegurado, el contratante y el beneficiario. La aseguradora es la persona jurídica que presta el servicio de aseguramiento y que asume la obligación del pago de la indemnización en caso de siniestro. El asegurado es el titular del interés asegurado y quien está expuesto al riesgo. El tomador es el cliente de la aseguradora, la persona que suscribe la póliza y que paga por servicio. Y el beneficiario es la persona que recibirá la compensación por parte de la compañía de seguros. Ok, muchachos, entonces ya vimos que es muy importante contratar una póliza de seguro al momento de nosotros hacer nuestras importaciones y nuestras exportaciones. También es importante conocer cuáles son los diferentes tipos de riesgos y de qué manera el exportador o el importador puede asegurar estos riesgos. Bien, muchachos, entonces, como siempre, les invito a realizar las tareas en tiempo y forma, a leer las lecturas complementarias y lecturas principales. De hecho, en la tarea también está la lectura complementaria, donde vamos a leer el código aduanero, código único aduanero centroamericano, que me habla acerca de la ley de aduana. Y se van a preguntar, ¿por qué tengo que saber de la ley de aduana? Porque si vamos a hablar de exportaciones en las próximas sesiones, tenemos que saber cuál es la base jurídica que nos ampara y cómo se han originado estas. Bien, chicos, esto ha sido todo por hoy. Nos miramos en la sesión número 8. Muchas gracias. Saludos a todos.